encuentren bien. Lo que esperamos al resto de compañeros y compañeras que se conecten, los voy a dejar con una canción que está ambientada en la época de la cual vamos a hablar ahora, en historia, ¿ya? Así que los dejo con este temita. Acaban de escuchar All Along the Watchtower de Jimi Hendrix Experience, del disco Are You Experienced de 1969, creo que es. 18 conectados. Estamos pronto a comenzar la clase ya. Esperemos que se conecten un par de personas y comenzamos. Sobre la canción que acaba de escuchar, perdón, no sé si conocían a Jimi Hendrix, tal vez uno de los guitarristas, de los mejores Yo guitarristas de la sí, historia. Sí, sí lo conocí. Sí. buena. Es súper atingente esta canción para el tema que vamos a tratar, porque ya sé que a lo mejor no entendieron nada, pero el sonido, ya solo el sonido, la canción, de la música, de la guitarra, es súper característico de una época particular de la historia de la humanidad, de los años 50, 60 más o menos, que como les digo es la época de la cual vamos a hablar ahora, porque recordarán que estamos hablando del que era la democracia, vamos a partir sobre cómo era el mundo en esa época. Comentarles que Teams tiene algunas complicaciones, no tengo idea por qué, pero no nos permite grabar la clase, entre otras cosas, ¿ya? Así que lo lamento por los compañeros y compañeras que no están presentes porque no van a poder visualizar esta clase después. Sin embargo, de todas formas, igual la presentación y el PPT queda aquí subido. En 2 minutos comenzamos.
Comenzamos nomás entonces, niños y niñas del séptimo año A. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tomado un buen desayuno, o al menos le hayan echado algo a la guatita, para que tengamos la atención y la energía suficiente para comprender esta clase que es súper importante para lo que es el desarrollo de este tema. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Y esto es un problema, el no entender lo que yo voy a explicar ahora, que ha acompañado a la sociedad chilena durante muchos años. No es que ustedes tengan la responsabilidad de aclarar lo que es el desarrollo de la historia del último tiempo, pero en parte sí. Es deber de las nuevas generaciones entender que el presente de esta sociedad en la que vivimos, la sociedad chilena en particular, se explica en esta época de la cual vamos a tratar ahora, que es, como ya sabes, el tema 2 de la unidad 0, el quiebre de la democracia. En la clase anterior, dos clases atrás, perdón, hablamos de ciertos conceptos esenciales para entender este tema y este problema del quiebre de la democracia. El primero de ellos era justamente democracia, ¿no es cierto? Que significaba, de forma sencilla, el poder del pueblo, o el pueblo al poder, o cuando manda el pueblo, que es la forma de gobierno en la que se toman las decisiones mediante la votación de la mayoría, antiguamente. Y en la actualidad no se toman las decisiones, sino que se eligen representantes por votación de la mayoría. Y esos representantes son los que toman las decisiones, ¿ya? Muchas veces de una forma muy desafortunada. Por eso hoy en día la credibilidad del mundo político, ya partiendo del presidente, de los alcaldes, los diputados, los senadores, es muy baja. Muy poca gente cree ya en estos representantes elegidos por el mismo pueblo, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos damos cuenta de que esa representación no es real, de que si bien son electos para llevar nuestra voz a las tomas de las decisiones más importantes, no lo hacen. Faltan a la pega, o cuando van no votan como uno espera que voten, toman decisiones erráticas, pensando solamente en el bienestar propio, etcétera, ¿ya? Tiene esas fallas la democracia representativa. Sin embargo, es muy difícil que funcione de otra manera en un país que ya tiene 19 millones de habitantes. ¿Cómo podríamos tomar decisiones entre 19 millones? Parece lógico que elijamos representantes y que ellos tomen las decisiones. De todas formas, la democracia siempre se puede practicar, la democracia directa, en espacios más pequeños. No sé si en tu familia, porque muchas veces los papás toman las decisiones porque saben más, ¿no es cierto? Tienen un conocimiento más largo, o los abuelos, las abuelas, ya suele ser así. Pero hay otros espacios, por ejemplo, con tus compañeros, compañeras, donde pueden votar para decidir algo, o en un club de fútbol, pueden organizarse para ver cómo son las posiciones del equipo, o en una banda musical donde se ponen de acuerdo para ver qué temas van a tocar, etcétera. Todo eso son ejercicios, pequeños ejercicios de democracia, donde son ustedes mismos quienes toman sus decisiones. Definimos también lo que era la dictadura, que es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por un solo líder o grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político y la libertad de prensa. Es decir, no hay tolerancia, no hay posibilidad de que existan oponentes o adversarios políticos que piensen de forma distinta, que tengan otros partidos políticos. No, a ellos se les suprime, y se les suprime mediante la fuerza, no con las palabras, sino que a los golpes, a los tiros, ¿ya? Es una forma más bien terrorista de gobernar. Como dice ahí, los dictadores usan su autoridad para suprimir la libertad de expresión y generalmente emplean propaganda política agresiva para deslegitimar a sus adversarios. Y también mencionamos lo que sería un golpe de Estado, que es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares y o con apoyo de grupos armados y también grupos civiles, porque también sectores de la población apoyan que pase esto a veces, ¿ya? Esos son los primeros conceptos que definimos. En la clase anterior hablamos de otro más, que es muy importante, que es la ideología. Y que la forma más fácil de entender y de explicar lo que es la ideología
es como un sistema de entender el mundo, que es personal, que todas las personas lo tenemos y que está determinada por la cultura, por la época en la que vivimos, por el lugar donde vivimos, por las personas con las que vivimos, etc. Inevitablemente nos hacemos una opinión de las cosas, de todas las cosas. Aunque digas que no te importe, que te da lo mismo, ese me da lo mismo, es una opinión también. Es una postura que tomamos frente a todo. Y es inevitable. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque vivimos, porque existimos, porque experimentamos esto que se llama vida, esto que se llama existencia y que muchas veces no sabemos explicarlo. Mediante la ideología le damos una explicación entonces, que muchas veces no coincide con la ideología de las otras personas. Y a veces coincide. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Entonces, para la clase de hoy, repaso como siempre el objetivo general del tema, que era comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. El objetivo de la clase de hoy es caracterizar el periodo de Guerra Fría como un antecedente directo del quiebre de la democracia en Chile. Esta clase se titula entonces Guerra Fría. La Guerra Fría. Ojalá que le saque un pantallazo a ese objetivo de clase para que podamos seguir avanzando. Entonces hoy vamos a hablar de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? En primer lugar, tenemos que entender que todas las cosas que pasan en Chile no pasaron solo por causas internas de Chile. Así como cuando hablábamos de la independencia, habían causas externas y causas internas, cuando hablamos del quiebre de la democracia, también hay causa interna y causa externa. Y la principal causa externa es la Guerra Fría. Te cuento rápidamente qué es la Guerra Fría, o qué fue la Guerra Fría. El siglo XX, que es el año desde los años 1900 hasta 1999, estuvo caracterizado por la guerra, por ser un periodo muy violento en la historia de la humanidad. Y hubieron dos grandes guerras en esa época, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Algunos lo ven incluso como una sola guerra, ¿ya? Pero hubieron estas dos guerras que provocaron un gran nivel de destrucción de la humanidad. Una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, dos de los países vencedores se convierten en superpotencias, o sea, en países muy unidos, países que son ejemplos a seguir por todos los otros países del mundo. Y estos dos países, ¿cuáles serán? Rusia y Estados Unidos. Exactamente. Pero no Rusia. En ese momento no se llamaba Rusia, se llamaba Unión Soviética. En realidad se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, pero nosotros le vamos a decir Unión Soviética, ¿ya? Entonces, estos dos ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Unión Soviética. De hecho, la guerra se ganó principalmente gracias a la Unión Soviética, aunque las películas hechas en Estados Unidos te dicen que fue por Estados Unidos. Eso tiende a manipularse. Esta clase tiene que ver con eso también, con esa manipulación que se hace. En nuestro caso, los Estados Unidos son el mejor país del mundo, son una salvación y qué sé yo. ¿Ya? Entonces leamos lo que dice ahí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el mundo se dividió en dos polos, o sea, se dividió en dos mitades, cada uno comandado por dos superpotencias ganadoras de aquella guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy en día es Rusia. Este fue un conflicto ideológico. ¿Se acuerdan que ayer le hablaba de la ideología? Este fue un conflicto ideológico, donde cada uno defendía y promovía un estilo de vida. Los Estados Unidos defendían su ideología, que era la del capitalismo, y la Unión Soviética defendía su ideología, que es la del socialismo.
que son dos estados de vida y dos formas de entender el mundo incompatibles, son muy distintas entre sí, ¿ya? A este conflicto que duró desde el 45 hasta el 89, o sea, duró caleta, y entre eso pasó el quiebre de la democracia en Chile, se le conoce como Guerra Fría, ya que ambos países nunca se enfrentaron directamente. Eso tiene que quedar muy claro, niños y niñas, ¿ya? Una guerra se caracteriza por ser un conflicto armado, con balas, con bombas, con muertes, con explosiones, ¿no es cierto? Como a los que han visto una película de guerra, a lo mejor se hacen a la idea, ¿ya? Suele ser así la imagen de la guerra. En este caso, la guerra se conoce como Guerra Fría. Fría porque ambos países nunca se agarraron a balazos, en términos simples, ya en palabras simples, nunca se agarraron a balazos entre ellos los gringos y los soviéticos. Nunca se enfrentaron directamente. Se amenazaban constantemente. Existía una tensión constante de que en cualquier momento iba a explotar esta nueva guerra y seguramente esa nueva guerra iba a significar el fin de la humanidad. Pero nunca pasaba, nunca pasaba. Por eso, Guerra Fría. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles eran estas ideologías enfrentadas? Estas dos formas distintas de ver el mundo entre los gringos y los soviéticos, ¿ya? Por un lado tenemos el capitalismo y por otro tenemos el socialismo. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes ha escuchado algunas de estas palabras alguna vez en su vida? ¿Capitalismo y o Yo, socialismo? profe, ¿Cuál? capitalismo. ¿Quién más ha escuchado capitalismo alguna vez en su vida? Y, profe, ¿le podría dar el significado de capitalismo? Ya, espérate. Yo quiero que me lo des, pero todavía no. Yo Ya, escuché. ¿Alguien más ha escuchado esta palabra capitalismo en su vida? Yo, profe. Yo la he ¿Y escuchado, pero no sé lo socialismo? que significa. Ya. ¿Y socialismo? Sí, yo también he escuchado las dos palabras. ¿Alguien más ha escuchado la palabra socialismo? ¿O socialista también puede ser? Yo, profe. O sea, dentro de nuestra propia ideología, de nuestra propia existencia, hemos escuchado estas palabras. Ya no somos tan ajenos a estos conceptos. Esta es la época donde eran más importantes. Esta fue la época, la Guerra Fría, donde más se mencionaban, donde eran más tema de conversación constante en todos lados. Y ahora vamos a ver por qué. Alguno de ustedes me dijo que me iba a dar la definición de capitalismo. ¿Quién fue? ¿Quién me iba a decir lo que era el capitalismo? Yo, profe, Ya dímelo. es sobre conquistar tierras. No, no O, exactamente. No, no exactamente. A lo mejor algo de eso hay, tal vez, pero no exactamente. Bueno, ahora te lo explico, ¿ya? Vamos a definir primero entonces lo que es el capitalismo y después lo que es el socialismo. El capitalismo es un sistema económico, ¿ya? Es una forma de organizar una sociedad teniendo como principal aspecto la economía, ¿ya? Y se basa en la propiedad privada, la libertad de mercado y la no intervención del Estado en la economía. Te lo paso a explicar ahora inmediatamente. En el sistema económico capitalista se garantiza que cada persona que tenga los medios económicos, es decir, que tenga el dinero, va a poder ser dueño de todo lo que quiera ser dueño. Por ejemplo, de una casa, propiedad privada, solo es tuyo, mediante tu esfuerzo, mediante tu trabajo, tu plata, etcétera, ¿no es cierto? Y se garantiza la libertad. Se habla mucho de la libertad, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos libertad de hacer lo que queramos. Y esta libertad no se va a ver interrumpida por el Estado, es decir, por el gobierno, que no va a poder intervenir en la libertad de los ciudadanos.
¿ya? Se deja que la economía siga su curso, que actúe por sí sola. Ese es el capitalismo. Un sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad de mercado y la no intervención del Estado en la economía. En la otra vereda, en la otra mitad del mundo, tenemos el socialismo, que es un sistema de organización política, económica y social en el que la propiedad es colectiva y administrada por el Estado. Y esa es la gran diferencia entre capitalismo y socialismo. En el capitalismo se vela por la propiedad privada, lo tuyo es tuyo. En el socialismo se vela por la propiedad colectiva, lo que es de todos es de todos, todos para todos. Y el Estado, es decir, el gobierno, se encarga de organizar y administrar eso, ¿ya? No quiere dejar a ninguno de sus ciudadanos atrás, no quiere dejar a ninguno votado, no quiere abandonar a ninguno, pero a costo de que todos trabajemos y que todos seamos partícipes y que todo es de todo, ¿ya? El capitalismo, por otro lado, no. El capitalismo dice cada uno la ve por sí mismo, cada uno se salva solo, pero existe la libertad para hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Les voy a mostrar un video sobre... Mire, yo estuve buscando, porque esta época, al enfrentar ideologías, lo que más se hacía era hacer propaganda, ¿ya? Porque el objetivo de Estados Unidos, por un lado, y de la Unión Soviética, por otro lado, era que cada vez más países adopten su ideología y compartan su sistema de pensamiento, que sean como ellos, básicamente, ¿ya? Y así el mundo se empezó a dividir y a tomar partido, pero para que lograsen eso, cada uno se encargaba de tirarle al otro, de desprestigiarlo, de decir que el otro sistema es malo, que el mío es bueno y que el otro es malo, constantemente, ¿ya? Y por eso en esta época se crearon mucha propaganda en forma de películas, de afiches, de libros, de dibujos animados. Te voy a mostrar el principio de uno que es pro capitalismo y que le tira al socialismo, ¿ya? Me costó, no puedo encontrar uno que sea socialista, porque como te digo, eso es de la Unión Soviética, entonces era muy difícil encontrar algo que no estuviese hablado en ruso. Pero te voy a mostrar uno que está hablado en inglés con subtítulos, ¿ya? Que es pro capitalismo y antisocialismo, para que se hagan la idea de esta discusión que existía. El socialismo también era llamado por esta propaganda gringa como comunismo, aunque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿ya? No existe, el comunismo nunca ha existido en realidad como un sistema que se haya aplicado en la historia de la humanidad. Es como una utopía, algo al que los socialistas aspiran, pero nunca ha existido. Para los gringos es lo mismo. Entonces, decir socialista para ellos es lo mismo que decir comunista. Tengan eso presente ahora que les muestre este video. Ahí les va. Como siempre recordar que a lo mejor se ve medio pegado, pero el audio se escucha bien, así que no va a haber problema con eso. ¿Se fijan? Eso mensaje que dice ahí es lo primero que sale en la animación al comenzar. Eso, ¿ya? Y fíjense lo que dice, este es uno de los tantos materiales audiovisuales producidos por el Departamento de Extensión del Harding College para dar paso a un mayor entendimiento de lo que ha hecho de Estados Unidos el mejor lugar del mundo para vivir. Es decir, los gringos dicen, esto lo creamos para que todos se den cuenta de que Estados Unidos es lo mejor del mundo.
America is many things to many people. To a 17-year-old kid, it's the malt shop on the corner. To Grandpa, it's the front porch in the cool of the evening. To Mother and her family, it's church on Sunday morning. And to Dad, it's his favorite relaxation. It's the Cracker Barrel philosophers in Crabtree Corners. And it's the tycoons in Wall Street. It's all races, creeds, and religions. It's freedom to work at the job you like. Freedom of speech and to peaceably assemble. Freedom to own property. Security from unlawful search or seizure. Where's your warrant, flatfoot? The right to a speedy and public trial. Protection against cruel punishments and excessive fines. The right to vote. And to worship God in your own way. It is these freedoms that have made America strong. Okay, so we got our freedom. But management's lousing up everything. Labor is at fault. It's ruining the country. My constituents, as your elected representative, I can assure you Labor's right, management's right. I'm strictly neutral. Labor, management, politicians, hooey. They can't tell corn from oats. Wait, Hurry, step right up, folks. Here's the answer to your problems. Dr. Utopia's sensational new discovery, ISM. ISM will cure any ailment of the body politic. It's terrific. It's tremendous. Once you swallow the contents of this bottle, you'll have the bountiful benefit of higher wages, shorter hours, and security. Enormous profits, no strikes. Remember, you're the big boss. Government control, no worry about votes. Name your own salary. Bigger crops, lower costs. Why, ISM even makes the weather perfect every day. And now then, because we are introducing this amazing item for the first time in this country, it isn't going to cost you 1 cent. All you have to do is sign this little scrap of paper, and you get your bottle absolutely free. I hereby turn over to ISM Incorporated everything I have, including my freedom and the freedom of my children. And Ya, hasta ahí. Hay una palabra que se repite constantemente en este video. Constantemente. ¿Se dieron cuenta cuál es esa palabra? Yo, profe. Mayra levantó la mano. No. Libertad Ya. ¿Qué vaya a decir tú, Leandro? también. Libertad. Se habla constantemente de la libertad, ¿no es cierto? En este país tú tienes la libertad de tener tu propia propiedad, de votar, de ir a la iglesia, de descansar el domingo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y después llega este personaje, porque hay personas que obviamente no están contentas por el motivo que sea, ¿ya? No están contentas. Les dice, ya, mira, tú que a lo mejor tenés bajo salario, esta es la solución. Tú que quieres tener el control del gobierno, esta es la solución. Tú que quieres tener mejor cosechas, esta es la solución. Y no les dice exactamente cuál es la solución, pero sí les dice qué es lo que tienen que darle a cambio de esa solución. ¿Y qué es lo que les pide? ¿Qué es lo que les pide? ¿Que la haya? Su libertad, ¿no es cierto? Y con eso todo lo que tienen. Y al hacer eso, esta propaganda que es procapitalismo y antisocialismo, lo que está diciendo es que aquí estamos súper bien en Estados Unidos, tenemos todas estas libertades, y a lo mejor no estáis tan bien, a lo mejor queréis otras cosas, pero esas cosas te podrían costar tu libertad en países como la Unión Soviética, donde existen
socialismo, donde la libertad no es garantía, ¿ya? El principal concepto del capitalismo es la libertad, ¿ya? Ahora, ¿será tan así? ¿Será que en el capitalismo existe esta libertad absoluta de hacer lo que se quiera? ¿Qué creen ustedes? Les respondo que en realidad no, porque la principal libertad del sistema capitalista es la libertad económica. El capitalismo lo que dice prácticamente es: cada uno se rasca con sus propias uñas, cada uno se salva solo, ¿ya? Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero esa libertad está condicionada por el dinero. Es decir, en la medida que tú tienes el dinero, tienes la libertad para hacer lo que quieras. Si no, esa libertad es falsa, es mentira. En el socialismo, por otro lado, lo que te dicen es que aquí no hace falta tener platita para vivir bien, porque el Estado socialista te va a dar una casa, aunque no puedas pagar por ella. Te va a dar educación, aunque no puedas pagar por ella. Te va a dar salud, aunque no puedas pagar por ella. Pero a cambio de que tú trabajes para el Estado socialista. Nadie puede llevarse las peladas. Todos tienen que trabajar. Todos tienen que cumplir una función esencial, ¿ya? Lo que suena mejor, pero también tiene sus contras. Porque el Estado socialista de la Unión Soviética también era muy duro. También podríamos decir que se convirtió en una dictadura, porque el que no era socialista, el que estaba en contra del socialismo, era silenciado, con la cárcel, con un fusilamiento, con un exilio. Es decir, no existe una libertad de hacer lo que tú quieras, pero sí existen las condiciones mínimas para vivir una vida digna. En el capitalismo existe la libertad, pero no existen las condiciones mínimas para tener una vida digna. Por eso son tan distintos estos sistemas. Por eso son tan irreconciliables, ¿ya? Y esta época de la Guerra Fría, que parte en el año 5, como te digo, entonces fue una propaganda constante donde un sistema o un país, que era Estados Unidos, le tiraba al otro, que era la Unión Soviética, y la Unión Soviética también hacía lo mismo, le tiraba a Estados Unidos. Por ejemplo, el de la izquierda que ven acá es un afiche de una película hecha en Estados Unidos, que se llama Me casé con un comunista, donde la vida de esta mujer que se casó con un comunista va a ser súper mala por el hecho de haberse casado con un comunista de la Unión Soviética, ¿ya? Mientras tanto, los soviéticos crean esta propaganda, que obviamente ustedes no entienden lo que dice porque está en ruso, pero lo que está representando es que en Estados Unidos solo los millonarios tienen buena vida, solo los peces gordos, mientras el resto de la población sufre abajo, ¿no es cierto?, a los pies de estos grandes millonarios. O Estados Unidos crea esta propaganda que dice: "Is this tomorrow America under communism?". O sea, esto es Estados Unidos mañana si el comunismo o el socialismo llega a este país. Todo se va a destruir, ¿no es cierto? Todos van a estar matándose, etc. Mientras que la Unión Soviética dice: esta es la libertad, esta es la verdadera libertad de Estados Unidos, donde muestra la estatua de la independencia y abajo, en la bandera de Estados Unidos, que tiene el signo del dinero en su bandera, ¿no es cierto?, un montón de gente presa, que representa a toda la gente que no tiene las condiciones económicas para participar de esta libertad que dice Estados Unidos, ¿ya? Se están tirando constantemente entre ellos. Aquí nuevamente, Estados Unidos creó esta publicidad que dice The Red Iceberg, o el iceberg rojo, refiriéndose a la Unión Soviética, donde muestra puras tumbas, y cada tumba representa a un país que le creyó a la Unión Soviética y quiso practicar el sistema del socialismo. Hungaria, China, Checoslovaquia, Corea del Norte, Alemania del Este, Polonia, y al final terminaron por sucumbir a esos países, por tener este sistema socialista. Mientras que los socialistas crean esta publicidad donde te muestran: mira, así es un joven talentoso en Estados Unidos, un joven talentoso en Estados Unidos que tiene condiciones para la música, por ejemplo, toca en la calle,
Porque el Estado gringo, los Estados Unidos no se preocupan por sus ciudadanos, solo se preocupan por darle libertad al que tiene plata. Si este mismo joven, si viviera en la Unión Soviética, aquí el Estado lo cuida, lo protege. No estaría tocando en la calle, estaría tocando en el teatro, ¿no es cierto?, en la ópera, en grandes orquestas sinfónicas, porque aquí se valora el talento de la gente, independiente de si tiene plata o no. Esa es la gran pugna, el gran conflicto de la Guerra Fría, que existe entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Incluso era tanta las ganas de venderse como el mejor país frente al otro y el resto del mundo, es que ellos comenzaron una carrera espacial. Empezaron a desarrollar la mejor tecnología en cada uno de los países para ser mejor que el resto, con tal de conquistar el espacio, así de brígido. La Unión Soviética fue el primer país del mundo en mandar un hombre al espacio, que es la persona que sale de la derecha. Esa persona se llamó Yuri Gagarin. Entonces, como los soviéticos mandaron un hombre al espacio, los gringos dijeron, nosotros vamos a ser más brígidos, vamos a mandar un hombre a la luna. Y mandaron a Neil Armstrong a la luna, ¿no es cierto?, en el 69. Entonces, esta fue constantemente el conflicto entre los gringos y los soviéticos. Sin embargo, hay que aclarar algo que es súper importante, niños y niñas, que es el tema de la Guerra Fría. Porque el concepto de Guerra Fría, donde estadounidenses y soviéticos en realidad nunca se agarraron y estalló la guerra, es engañoso, es más bien falso. Porque como dice ahí, si bien ambos países nunca se enfrentaron de forma directa, muchos otros países del mundo, mediante la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética, sí se enfrentaron bélicamente. Donde, por ejemplo, en Corea, llegaron los gringos y les dijeron a la Corea del Sur, oye, si ustedes se rebelan contra la parte del norte y se vuelven capitalistas, nosotros los vamos a apoyar y les vamos a dar 1000 armas. Y los soviéticos le dicen a los coreanos, oye, si ustedes se rebelan contra la parte del sur y se vuelven un país socialista, nosotros les vamos a dar 1000 armas. Y ahí se agarran. Y ahí hay una serie de conflictos que son producto de la Guerra Fría mediante la intervención de gringos y soviéticos. ¿Ya? ¿Alguien me levantó la mano? Yo, profe. Cristóbal, dime. Es que está diciendo que nunca se enfrentaron, de verdad nunca se enfrentaron, sino que peleaban como quién tenía las mejores cosas. Claro, pero lo que estoy diciendo ahora es que si bien Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se agarraron directamente, se agarraron indirectamente mediante pequeñas guerras en otros países, donde un país apoyaba a la Unión Soviética y otro país apoyaba a Estados Unidos y se agarraban entre ellos. O sea que efectivamente sí cogieron balas. Sí fue una época de destrucción, sí fue una época donde hubo mucha muerte, ¿ya? La canción que escuchamos al principio de Jimi Hendrix es una crítica a eso, porque él vivió en esta época también. Él decía, cabros, la guerra está mal, no la guerra, ¿ya? En este tiempo fue la guerra de Vietnam, los gringos se metieron allá a Vietnam porque querían poner su capitalismo y perdieron. Fue una guerra constante, solo que no fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética de forma directa. Pero estaban bien amenazados entre ellos, en realidad. Como dice ahí, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron una carrera armamentística para amenazar a su rival. Y por eso todo el planeta vivía con el temor de que alguno de los dos lanzara sus bombas nucleares. Ellos empezaron a construir misiles para apuntar al otro país, para que el otro país supiera que están siempre bajo la amenaza. Es como si los dos estuvieran apuntándose como una pistola, pero ninguno se atreva a disparar, porque si uno dispara van a haber consecuencias, van a haber represalias, porque hay todo otro montón de países que apoya a uno u otro país. Incluso crearon bombas nucleares. ¿Han escuchado de la bomba atómica? Sí. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, niños y niñas, casi al final, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 2 bombas atómicas en ciudades, que fue un movimiento muy bajo, muy terrible, algo que es absolutamente condenable y nunca debiese pasar de nuevo, ¿ya?
Les voy a mostrar una imagen, un pedacito de un anime que se llama Hagano, que significa pies descalzos, que representa el momento en que cayó la bomba, ¿ya? Para que se hagan una idea de la destrucción que tuvo esta bomba atómica, y después les explico por qué les estoy mostrando esto. Recuerden, esto es para que nos hagamos la idea del nivel destructivo que tienen estas bombas. Una sola bomba. Esa es la ciudad de Hiroshima. Esa es Высота 3600 футов. Прицел есть. Сбрасывайте. Вас понял. Сбрасываем. Eso ocurrió en Japón el 17 de agosto de 1945. Ese es el nivel de destrucción de solo una bomba. Prácticamente destruyó una ciudad. No sé ustedes, pero yo lo encuentro hardcore, lo encuentro brígido. ¿No fue como lo que pasó allá en Turquía, eso lo que explotó? ¿O no? Eso no fue una bomba Sí, atómica. pero, No explotó. pero la bomba nuclear es más, pues, eso puede explotar más. Pues. Claro, lo que
explotó en Turquía fue un bombazo, no se sabe bien, fue como una falla de un cargamento de dinamita. Explotó un puerto. Podríamos pensarlo a pequeña escala así, pero esto es mucho más grande porque destruyó una ciudad completa. Solo una bomba. ¿Por qué les comento esto? Porque los Estados Unidos siguieron desarrollando bombas nucleares, misiles nucleares, y la Unión Soviética también, para amenazar a su otro oponente de que en cualquier momento se apretaban un botón y iba a pasar esto mismo en el otro país. Pero todo el mundo vivió con miedo en la Guerra Fría, porque siempre estuvo presente la idea de que esto podía pasar de nuevo, de que esto ya no debía pasar nunca más, que pasó en Japón y que no debió pasar nunca, pero pasó, no debiese pasar nunca más. Pero estos países están constantemente amenazando con que va a pasar, apuntando sus bombas. Si los dos disparan sus bombas nucleares, sí va a acabar el mundo prácticamente. Sí iba a acabar el mundo como se conocía en ese entonces, se iba a destruir todo. Y no solamente el otro país, el contendor, ¿ya? Como les comentaba, hubieron muchas guerras durante esta época de la Guerra Fría, donde distintos países en distintos lugares se agarraban con otros países o con sus propios compatriotas, producto de la Guerra Fría, producto de la influencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por ejemplo, la guerra árabe-israelí, la guerra de Vietnam, la revolución china, la revolución cubana, la revolución de Corea, la crisis de los misiles. Era prácticamente, como salen ahí, el líder de la Unión Soviética y el líder de Estados Unidos jugando un juego de ajedrez, donde van avanzando sus piezas a través de este tablero, que sería todo el mundo. De hecho, todo el mundo participó de la Guerra Fría. En este mapa, ustedes pueden ver representado cómo el mundo se fue dividiendo a partir de la influencia del capitalismo de Estados Unidos o del socialismo de la Unión Soviética, ¿ya? Lo más azul dice OTAN, que son los países que empezaron con el capitalismo. Tenemos Estados Unidos, Canadá y parte de Europa. Y lo más rojo es el Pacto de Varsovia, que son los países que comenzaron con el socialismo, que es principalmente la Unión Soviética. El resto, los que el azul más clarito y el rojo más clarito, son los países que a medida que avanzaba la Guerra Fría empezaron a abanderarse, a ser parte de un sistema o del otro. Viendo el mapa, ¿cuál fue el caso de Chile? Viendo el mapa, chiquillos, chiquillas. Eran aliados de... ¿De quién, Diego? De Estados Unidos. ¿Qué opina el resto? Sí, eso, que eran aliados de Estados Unidos. O sea que era un país capitalista. En medio de la Guerra Fría, Chile, al igual que todo el continente, muy bien Diego, bien Víctor, bien chiquillo, era parte del bloque capitalista, ¿ya? Y esto fue en los años 50 principalmente. El quiebre de la democracia en Chile fue en el 73 y la Guerra Fría terminó en el 89. O sea que el quiebre de la democracia en Chile fue en medio de todo este conflicto mundial. Incluso podríamos decir que fue culpa de ese conflicto mundial de la Guerra Fría que en Chile hubiese un quiebre de la democracia, ¿ya? En la siguiente clase, niños y niñas, vamos a ver cómo era Chile en esa época, ¿ya? Ahora quiero dejarlos con esta idea de la Guerra Fría, de cuando el capitalismo se enfrentó contra el socialismo mediante una guerra ideológica y propagandística, donde constantemente le tiraban al otro diciendo que mi modelo es el mejor y el otro es malo, y el otro rival hacía lo mismo. Mi modelo es el mejor, el otro es el malo. Y así los países del mundo fueron tomando partido y siendo parte de un bloque o de otro bloque, ¿ya? Es muy normal que Latinoamérica entera fuera parte del bloque capitalista, por la cercanía con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y también porque Estados Unidos siempre ha ejercido una influencia súper grande en este continente. Muchos dicen que este continente incluso es como el patio de Estados Unidos, ¿ya? Donde ellos hacen experimentos, donde ellos ejercen su posesión a pesar de ser otros países, y a los países de acá no les queda otra alternativa. Eso ha pasado siempre en la historia, desde que Estados Unidos es un país independiente, ¿ya?
Siempre ha existido esa influencia. Y esta es la época donde eso se vuelve más evidente. Entonces, en la siguiente clase, como les digo, vamos a ver cómo era Chile y cómo se experimentaba en Chile esa influencia de Estados Unidos, ese ser parte del bloque capitalista. ¿Queda alguna duda con esto? No, profe. ¿Está clarito? Profe, sí. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, ya la próxima semana, que nos toca de nuevo historia el lunes, empezamos a ver cómo fue el caso de Chile en particular. Voy a subir esta presentación y eso, ya, espero que se encuentren muy bien, chiquillos, chiquillas, la línea de tiempo, muchos de ustedes no me la han mandado y eso es con nota. Si no la mandan aquí en esta semana, voy a tener que empezar a llenar el libro con rojos. Así que eso, los que están al debe, pónganse al día. Hasta aquí lo dejamos entonces, les mando un abrazo, cuídense mucho y mucha energía para el resto de las clases que tienen. Ya, nos vemos, Chao, estén muy bien. Chaito.